Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Y hoy empezamos este estudio en el Evangelio según San Juan. Este estudio vamos a ir desarrollándolo, esperando que podamos avanzar todo lo que podamos y así poder terminar también este libro tan especial como es el libro del apóstol Juan. El Santo Evangelio, ¿no es cierto?, según San Juan. Pero antes de iniciar el estudio de los versículos, tenemos que hablar un poco acerca de Juan. Hay bastante material acerca de Juan en las Escrituras. Juan fue un pescador en el mar de Galilea. Fue dentro de los 12 el más joven del grupo, ¿no? Entonces vemos aquí que Juan, entonces siendo el más joven, entonces muy amado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue hijo de Zebedeo y Salomé, ¿no? Nombres de sus padres, Zebedeo y Salomé. Nació aproximadamente en el año 6 después de Cristo en Betsaida y murió más o menos entre los 98, 99, 100 años después de Cristo. Ahora, su nombre es en griego es Joanán, que significa el Señor es misericordioso, o también Dios ha mostrado su gracia. Era hermano de Santiago, el mayor, ¿no? Y ambos, pues, hijos de Zebedeo, ¿no? Y Salomé. Ambos, Juan y Santiago, fueron llamados por Jesús y también Jesús los llamó hijos del trueno, ¿no? Boanerges, ¿no? Como dice la Escritura. Juan estuvo como testigo en la resurrección de la hija de Jairo. También estuvo en la transfiguración de Jesús y en el huerto de Getsemaní, ¿no? Además fue testigo también de la resurrección de Cristo y en el mar de Tiberíades también. Juan y Pedro, máximos referentes en la primera comunidad cristiana. Ahora, Juan era uno de los 12 y aparece pues en el libro de Marcos, el capítulo 3, el versículo 17, donde se dice lo siguiente acerca de Juan. Marcos 3:17 dice la Escritura así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, o Santiago, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿no? Entonces ahí se menciona esta aparición entonces de Juan. En Mateo 10, versículo 2, también aparece entonces Juan. Mateo 10:2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan su hermano. Lucas, el capítulo 6, el versículo 14, también habla acerca de Juan. 6:14 dice: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé. Entonces nuevamente aparece Juan en estos versículos. Entonces era parte entonces de uno de los 12 discípulos del Señor. Ahora, fue uno de los uno del círculo
de los seres queridos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo amaba. En Juan 13:23 dice así la Escritura. Juan 13:23 dice así: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y hace referencia entonces a Juan. Jesús tuvo un círculo muy íntimo, en donde estaba Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, ¿no? A veces en este círculo íntimo se sumaba Andrés. Pedro, Santiago y Juan, en casa del jefe de la sinagoga. Lucas 8:51 nos va a hablar acerca de esto. Lucas 8:51 dice la Escritura: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Entonces, aquí vemos entonces la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, Pedro, Santiago y Juan también se ve en la transfiguración. Marcos capítulo 9. Versículo 2, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Entonces vemos acá que Juan entonces estuvo en la transfiguración. ¿Dónde se suma Andrés? En Marcos, que acabamos de leer, Marcos capítulo 13, versículo 3 dice: y se sentó el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Por eso es que decíamos que Andrés de vez en cuando aparecía también en la Escritura. Pedro y Juan preparan la Pascua. Lucas capítulo 22, el versículo 7 y 8, vamos a ver lo que dice este pasaje en Lucas capítulo 22, versículo 7 y 8. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces Pedro y Juan entonces aparecen entonces en la preparación de la Pascua. Pedro y Juan también, Pedro, Juan y Santiago, aparece también cuando Jesús está orando. En Marcos capítulo 14, verso 32 al 34, Jesús cuando ora en el huerto de Getsemaní dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces Jesús tenía ese círculo íntimo. Juan, el apóstol, es el autor pues, de este evangelio, según San Juan. También es autor de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y finalmente el libro de Apocalipsis. A Juan se le menciona también en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 14 y 15, donde dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron
allá a Pedro y a Juan, ¿no? A Pedro y a Juan. Lo enviaron entonces a Samaria. Y ahí está Juan, ¿no es cierto? Bueno, vivió exiliado, ¿no?, en la isla de Patmos por un tiempo. No se menciona que fue martirizado, solamente sufrió el castigo de ser introducido a una olla hirviente, ¿no? Entonces lo introdujeron allí. Sin embargo, Dios lo preservó, salió vivo de ese lugar. Más o menos en sus escritos de Juan, más de 80 veces se usa la palabra amor, ¿no? Cómo es que Juan fue cambiando, ¿no? Porque ustedes recordarán cuando cuando Juan le dice al Señor Jesús, le dice, quiere que descendamos fuego para que sean consumidos, ¿no es cierto? Pero sin embargo después Él muestra todo su amor que había sido derramado, el amor de Dios en el corazón de Juan. 4 cosas que aprendemos de Juan. La primera, el discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús. Hace un instante lo hemos leído y nosotros necesitamos recostarnos también en el pecho de Jesús. Necesitamos de su consuelo, necesitamos de su ánimo, necesitamos de su palabra de consolación, necesitamos palabras de ánimo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. En segundo lugar, el discípulo amado no se mueve de la cruz, no se mueve de la cruz. En Juan capítulo 19, en el versículo 25 y 27, dice la Escritura lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿no? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y vemos ahí que él está pendiente ahí en la cruz. Tercer lugar, el discípulo amado no rechaza la tarea, de asumir a María como su madre, ¿no? Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, y Juan pues la recibe a María como su madre, ¿no? Y en quinto lugar, en cuarto lugar, el discípulo amado cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, y con esto vamos terminando, del versículo 2 al 10, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y dice que Pedro salió corriendo, pero el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces vemos acá que Juan entonces cree en la resurrección. Y por último, el discípulo amado es un testigo, el libro de Juan, el capítulo 21, versículo 20 al 25, dice lo siguiente: volviéndose Pedro, que le seguía, a quien amaba Jesús, él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que se ha de entregar? Y cuando Pedro le vio y le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ahí habla acerca de Juan. Entonces, pero todas estas cosas nosotros las necesitamos. No movernos de la cruz. Siempre recordar que hemos sido comprados con precio de sangre. Recordar
que hemos recibido de parte del Señor una tarea. Usted tiene una tarea, yo tengo una tarea, entonces tenemos que hacer esa tarea. Creer en la resurrección, que es importantísimo que nosotros podamos creer en la resurrección y ser un testigo en medio de este mundo. Así que, hermanos, la próxima la próxima vez que podamos reunirnos, entraremos entonces al texto del libro del Evangelio de Juan. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.